Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Zoraida García en su programa Mundo Forense. Hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de US Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de US Canal Multimedia que se retransmite en la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, donde pueden dejar sus preguntas y comentarios para las personas invitadas. El día de hoy nos acompañan los doctores Roberto Lara Chagoyán y Juan Antonio Cruz Parcero para conversar sobre el libro La trampa de la forma, ensayos críticos sobre el formalismo jurídico en México, que es precisamente de la autoría del doctor Roberto Lara. Voy a leer una breve semblanza curricular de nuestros invitados. El doctor Roberto Lara Chagoyán es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha desempeñado como director de Educación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ha sido asesor del Consejo General del IFE, ha sido secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue director general del Centro de Estudios Constitucionales de esa misma institución, colaboró en distintas revistas académicas y es autor de diversos libros. Además, ha sido profesor a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades mexicanas, y actualmente se desempeña como profesor investigador en el TEC Campus. Ya estás aquí ahora en Ciudad de México. Y el doctor Juan Antonio Cruz Parcero es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de nuestra universidad. Hizo su licenciatura en la Facultad de Derecho de esta universidad y realizó el doctorado también en la Universidad de Alicante, en España. Fue profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Claro, imparte cursos en la Facultad de Filosofía y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha realizado estancias en Alicante, en Oxford, en Torquato Di Tella, la Universidad de Torquato Di Tella, en la Universidad Pompeu Fabra y en el Institute for Science, Ethics and Innovation de la Universidad de Manchester. Escribió diversos libros y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de Isonomía, la revista Isonomía, y actualmente forma parte de su consejo editorial y del Colegio de Bioética AC. Bueno, cubiertas estas formalidades, que siempre son muy importantes, me da mucho gusto recibirlos. Qué bueno que nos estamos reuniendo para hablar un poquito sobre este libro que ha escrito y publicado recientemente Roberto, La trampa de la forma, ensayos críticos sobre el formalismo jurídico en México. Roberto, deben de saber, el doctor es profesor en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Él imparte la asignatura de Lógica y Argumentación Jurídica y siempre he pensado que no pudimos haber tenido mejor profesor. Y además es un profesor muy querido, muy respetado, tanto por la comunidad estudiantil como por la comunidad académica. Y pues también el doctor Cruz Parcero, pues es un gran amigo, colega, ha sido director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y bueno, también es profesor, es profesora en el posgrado de la Facultad de Derecho, y es un gran amigo, ambos son grandes amigos. Entonces, pues esta es una mesa muy feliz, porque está llena de cariño, de amistad sincera y de mucha camaradería. Y en medio de esta fiesta, pues queremos platicar los tres sobre este libro que ya nos puso a revisar el doctor Roberto Lara y que yo celebro que lo haya publicado. Está integrado por 4 ensayos que ha escrito, me imagino, en diversos momentos y con diversos objetivos. Estoy segura que así fue, pero todos convergen, tienen una línea transversal que es precisamente disertar sobre cómo el formalismo jurídico
en el que ha estado inmerso nuestro sistema, tradicionalmente nuestro sistema jurídico y nuestro sistema de justicia, pues de pronto en ese extremo del formalismo nos puede llevar a cometer exageraciones que podríamos ir corrigiendo si tuviésemos otro punto de vista digamos más lógico y más aterrizado en la realidad, ¿no? Entonces, pues quiero primero darte la palabra, Roberto, para que nos comentes un poco del libro, nos pongas en contexto y nos digas cómo fue que lo pensaste, lo generaste y salió a la luz. Claro que sí, pues muy buenos días a todos. Estoy muy contento por formar parte de esta mesa, estar aquí en la UNAM, que para mí siempre lo digo, me gusta decirlo, es como una especie de casa adoptiva. Yo soy de una universidad pública también, del estado de Guanajuato, y donde mejor me he sentido académicamente siempre ha sido entre los muros de la UNAM. Es un verdadero honor para mí formar parte ya del claustro contigo, desde hace más de 10 años. Sí. Y pues, qué mejor platicar de una cosa que yo escribí con dos grandes amigos académicos. Con Juan particularmente tengo deudas impagables que van a mantenerse igual, porque creo que él me abrió las puertas a la filosofía del derecho desde que nos conocimos en Alicante. Creo que sí, un referente para todos nosotros. Uh-huh. No es mucho más grande que yo, pero lo parece. En edad, aunque lo parezca, pero en conocimiento y en su carrera académica es un gigante, es mucho más grande que yo, desde luego, y yo le tengo ese cariño, ese respeto como de maestro-alumno, aunque es un maestro muy joven para mí, pero pues le sigo agradeciendo todo lo que me permite aprender, me permite entender críticamente como es él, pues el derecho, la teoría del derecho, las aproximaciones filosóficas, y una cosa que a mí que siempre me ha preocupado es tratar de enfocar los faroles de la teoría en la práctica del derecho. He tenido la oportunidad de practicarlo, de hacer sentencias, por ejemplo, en la corte, uh-huh. Y si puedo yo pues presumir de algo en la vida, es que la vida me permitió usar la teoría para bien, para que salieran cosas, ¿no? ¿Lo sigues haciendo? Sí, ya ahora con otra perspectiva académica. Pero yo pude poner a prueba la teoría del derecho que aprendí en Alicante, en las sentencias cotidianas de la corte, y ahí aprendí un montón que podía servir. Pero también aprendí que es muy difícil abrirse paso precisamente por el formalismo, entre otras muchas cosas, ¿no? Y fue así que, bueno, sigue siendo para mí una línea de investigación abierta. Yo quiero hacer una obra, que estoy trabajando en ella, una obra que sea ya del formalismo de verdad, trabajar teóricamente sobre qué es el formalismo jurídico, ya desde mi perspectiva, no de la de Atienza, no de la de mis maestros, sino pensar yo. Y esto es una especie de camino que sigo abonando, que sigo trabajando para ese futuro libro que quiero que algún día llegue, sobre formalismo jurídico como teoría, ¿no? Como problema, como enfoque, en fin, hay muchas maneras de enfocarlo. Sí. Y este libro, es una especie como de accidente. Ah, sí. Porque resulta que nosotros pues yo quiero de esos accidentes, ¿verdad? En el TEC de Monterrey, donde yo trabajo, yo estoy en un proyecto, en un programa de investigación, en la que tenemos nosotros que estar produciendo obra escrita y someterla a los criterios que tenemos ahí dentro, ¿no? Que son muy exigentes también. Entonces, una de las modalidades de poder reunir yo algunos escritos que yo tenía por ahí dispersos y algunos que tuve que escribir más recientemente, pues pude reunirlos en este volumen. Le dimos una forma más o menos de manera inesperada, o sea, no fue una cosa que yo pensara, sino que sucedió. Pero está muy bien integrado, ¿no? Lo integré con estos trabajos que yo tenía sueltos, y me hizo favor Pepa Aguiló, de prologármelo. Y bueno, pues eso sería para empezar lo que les quiero decir. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, hay un primer ensayo que habla sobre la enseñanza del derecho. Se titula Entre la tradición y el modelo por competencias, 7 tesis sobre el diseño de los planes de estudio de la carrera de Derecho. Y la verdad es que a mí me hizo mucho sentido porque, bueno, yo soy directora en la escuela. En la escuela no estamos formando abogados, pero sí estamos formando científicas y científicos forenses
que tienen una formación importante en el área de derecho, porque es importante que las científicas y científicos comprendan el sistema de justicia y al sistema de justicia mexicano específicamente hablando. Bueno, aquí hubo una interrupción logística, pero muchísimas gracias por ayudarnos. Estábamos diciendo que estamos en este capítulo primero que habla sobre la enseñanza del derecho y hace una comparación en cómo hay una tradición en nuestros sistemas de justicia, en nuestros sistemas de enseñanza por reflejo, una enseñanza tradicional, ortodoxa y positivista, y una camino que se está abriendo en varias universidades para la formación por competencias. Eso, les decía, a mí me hizo mucho sentido porque como directora de la escuela, nuestro plan de estudios se planeó para que fuera precisamente en la formación por competencias. Y eso ha sido siempre un gran reto. Los tres tenemos experiencia formando personas, enseñando derecho. Me gustaría que nos dieras tu opinión, ¿no? ¿Cómo viviste la lectura de este primer capítulo? O si quieres comenzar con alguna perspectiva general. No, a ver, sí me gustaría decir algo en general de Roberto y de su libro. Sí. Yo creo que obviamente ya has destacado aquí dos cualidades grandes de Roberto, que es su formación académica, teórica, que más o menos la compartimos un poco en la Universidad de Alicante, estamos como en las mismas coordenadas, y luego él tiene obviamente algo que yo no tengo, por ejemplo, que es toda esa experiencia sobre todo en la judicatura, en la Suprema Corte, donde vivió de cerca la transformación de la Suprema Corte en un genuino tribunal constitucional, con todos los problemas que él ha resaltado y nunca ha negado, y que ha escrito justamente de los problemas a los que todavía se enfrentó esa corte, porque ahorita ya estamos en otra dimensión. Sí, ya son... pero creo que tiene otra gran virtud, Roberto, y esa a veces no se subraya. Todos la conocemos, pero nadie la subraya a veces públicamente, que es un excelente buen humor. Y por fortuna, se nota mucho en sus libros, en sus escritos. Sí. Y creo que eso le da a este libro y a otros que tiene una aproximación muy apta, o más bien un material así idóneo para los estudiantes. O sea, los estudiantes pueden leer buena teoría, buenas reflexiones críticas desde la práctica y soltarse a reír, como me suelto yo cuando veo algunos de los ejemplos que muestra. El tercer capítulo es de risa. Es Roberto, de risa, ¿no? Es de risa loca. Y cómo subraya en todo esto estos ejemplos, yo diría, inconcebibles, pero que él, desde su experiencia y todo, puede traer y justamente hacer de esta obra, además, atractiva por eso, porque es una obra, además de teórica, lo que usted quiera, que uno encuentra ahí muchas cosas, además es muy divertida. Yo eso no lo quería dejar pasar, porque yo me he divertido mucho leyendo esto, por más que me sorprenda al grado a que llegamos en México con estos formalismos que en el mundo, que ¿no? él subraya. O sea, y eso creo que también, llegando ya a este capítulo primero del que me preguntas sobre la educación, yo creo que es otra cosa, que el formalismo está muy asociado con el ritualismo, todo esto que él subraya y todo, pero también con este aire de solemnidad. Claro. ¿No? Claro. Con este aire de solemnidad que no nos permite reírnos, divertirnos un poco de las propias tonterías que hacemos los abogados y los juristas. Entonces yo creo que este libro tiene esa otra cualidad bien importante. Sí. Y bueno, eso lo quería decir así, porque me parece que es muy importante, y además creo que es una forma también de motivar al público joven a que se acerque a una lectura donde va a encontrar buena teoría, ese contraste con la práctica, y además lo va a disfrutar, lo va a gozar. Y creo que,
él lo que está planteando en este primer capítulo, donde habla del modelo tradicional de educación y el nuevo modelo de competencias, él curiosamente no se decanta por el modelo de competencias, como muchos críticos del modelo tradicional han hecho en la literatura sobre enseñanza del derecho, sino que él cree que se pueden mantener una especie de balance virtuoso de estos dos modelos. Y esa es una posición, yo diría, arriesgada. Arriesgada porque obviamente lo más fácil es criticar, yo lo he hecho, el modelo tradicional y decir todos los males que tiene el modelo tradicional y proponer otro modelo que digamos que deje de lado el modelo tradicional. Y él no, él creo que se coloca en una posición donde a lo mejor pragmáticamente, porque le explica que también esto tiene que ver con su labor en la universidad donde trabaja y con la reforma del plan de estudios, y eso yo lo entiendo. No puedes a veces abandonar todo ni tirar a la basura todo lo que se ha hecho, y más bien tienes que buscar conciliar justamente lo bueno, lo que puedes encontrar bueno de una tradición con todas todo lo nuevo y positivo que puedes encontrar en este otro modelo. Y creo que ese es el eje de todo este capítulo, y luego se va a ver reflejado también en el resto. Y no sé, quizá esto va con un poco de pregunta. Quizá interés que ahorita nos dice de escribir sobre el formalismo y todo esto, a lo mejor tiene que ver también, supongo yo, es pregunta que me surge para Roberto, si él cree que hay algo o mucho del formalismo que se tiene que rescatar, no solo de la educación tradicionalista, que es formalista y que potencia todo este formalismo, sino si hay algo también que él ve y a lo mejor su interés de seguir trabajando sobre este tema es porque hay algo de fondo que se quiere mantener del formalismo. Y obviamente le explica que hay distintas maneras de entender el formalismo. El formalismo, digamos, del derecho es formal en muchos sentidos y no puede dejar de ser formal, y no podemos abandonar esa dimensión formal del derecho. Pero yo le preguntaría si él encuentra que hay algo en el formalismo más allá de esta dimensión formal, claro, que nadie puede renunciar a eso, ni nadie ha pretendido renunciar a esa dimensión formal, sino en los otros formalismos. Y yo creo que hay algo que todas las escuelas de derecho tienen que hacer, y creo que es justamente tratar de estar contrarrestando activamente esta tradición formalista. Sí. A lo mejor nunca se logra superarla del todo, y menos en nuestros sistemas como el mexicano. Sí. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo continuo por estar tratando de introducir no solo educación basada en competencias, que es fundamental, sino también la interdisciplina, que también tú lo tocas, ¿no? Tú también lo tocas y tú lo sabes perfectamente, Zoraida, que es fundamental la interdisciplina para abordar los problemas actuales. Contéstanos entonces esta pregunta tan importante que nos está haciendo Juan, y me gustaría también que adicionaras otra respuesta a una pregunta que yo te quiero hacer aquí en público, pero que ya hemos comentado nosotros allá en la escuela. ¿Es posible abandonar la forma tradicional de dar clase? Y porque siempre nos critican desde otras áreas del conocimiento a los abogados de nuestra manera tan parca de dar clase y tan retórica, ¿no? ¿Cómo hacer la práctica, la enseñanza del derecho? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Yo no creo que haya un buen formalismo en el sentido ritualista, o sea, no en la forma, no las formalidades normales del derecho, sino que el formalismo siempre va a ser un vicio. Yo lo veo como un vicio necesario, no sé necesariamente un vicio, que eso quiero decir, y es este ritualismo del discurso, de la palabra escrita, de las órdenes, de las formas. Yo siempre pongo un ejemplo que me pasó alguna vez en una oficina de aquí de la UNAM, ¿no? Que tenía que recoger yo una credencial nueva,
de la escuela, por cierto. Entonces te fue en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina, sí. Y entonces decía el anuncio que tenía detrás el funcionario, para recoger su credencial deben entregar la anterior. Entonces yo era nuevo y le dije, yo no tengo anterior. Y me dijo, pues no le puedo dar su credencial. ¿Por qué no? Sí, porque las órdenes son muy claras. Yo debo entregarle solamente a cambio de la anterior. Sí, pero comprende usted que yo soy nuevo. Y como es lógico, las personas que acabamos de entrar no tenemos una credencial. A mí no me interesa sus problemas, su pasado. Eso. Sí, no te lo conté. Entonces, si no me trae usted la credencial anterior, no le doy nada. Saqué el IFE, oigan, mire, pues tiene un fondo, esto es para que no se la dé a otro y que sea yo, usted esté seguro de que se la entrega al titular. Y yo soy el titular, aquí está, esta es una forma oficial, esta es una identificación válida legalmente, yo hablando como abogado, ¿no? Y el funcionario decía, mire, a mí dígame lo que quiera, yo no le doy nada. Y no me la dieron hasta después, ¿no? O sea, ya me la dieron en la facultad, en la escuela. Wow. Hace muchos años de esto. Ay, qué vergüenza. Yo pongo este ejemplo porque entonces es esa manera de decir, sí, yo sé que es usted y que no me está mintiendo, pero a mí no me interesa, yo tengo una orden que voy a cumplir. Porque la única razón cuando yo ya medio me enojé o le decía, oiga, por favor, mira, tengo un poco de criterio, qué sé yo, me decía, es que sí tengo criterio. A mí es el que van a regañar, a usted no. Si yo no cumplo con las reglas que me ponen, me van a regañar a mí. Y a usted no le van a regañar. Como a mí me van a regañar, yo obedezco. No hay credencial, hágale, vaya por la suya. Sáquele en otro lado y venga y Bueno, entonces siempre va a ser un vicio, si lo vemos de ese modo. Lo que yo trato de amalgamar acá en este proyecto, de esta crítica que hice, también efectivamente, como dice Juan, tiene una explicación, un contexto de descubrimiento, ¿no? ¿Cómo fue que surgió? A mí me pusieron a trabajar, cuando yo era director del programa de Derecho del TEC, pues analizar los nuevos programas de estudio, los nuevos planes de estudio, a buscar, a ver comparativamente con otras universidades cómo se enseña Derecho. Hicimos un estudio grande de varias universidades públicas y privadas, sacamos todos los temarios posibles, habidos y por haber. Hicimos una revisión, que por cierto es un trabajo padre, que ojalá algún día se pueda desarrollar mejor, empírico, de cuántos libros, qué libros son los que se citan o se usan en la bibliografía de la UNAM, de la UAM, de la Ibero, del TEC, del ITAM. Y es sorprendente cómo te puedo decir que en promedio son los libros que nosotros leímos en la facultad cuando estudiamos. Los mismos, 90, los mismos. Mayoritariamente, ¿no? Y sí, hay unas universidades que se destacan, pero más bien yo diría que es por profesor. Los profesores hacen sus sílabus de manera muy particular, muy privada. No lo ponen casi todo el mundo hacemos eso, ¿no? Yo también lo hago. Hay un sílabus y tú pones unas lecturas adicionales o lo que vas leyendo, lo que va saliendo. Y más o menos lo actualizamos, pero los sílabus normales no tienen un cambio importante de bibliografía. Y lo que yo decía entonces en este esfuerzo de ver lo bueno y lo malo es que ciertas prácticas de la educación tradicional que pueden calificarse como formalistas, pero no sé si en el sentido peyorativo, eso no sé, Juan, no son tan, o sea, pueden seguir siendo útiles. ¿Por qué? Porque el contraste es muy grave. El contraste de lo que no quieren ellos como de educación tradicional, quiero decir los de la enseñanza por competencias, es que se traduce, digamos, en no lo puedo desarrollar ahora por el tiempo, pero que se traduce en tres cosas. Uno, que lean menos los alumnos, leer menos, me parece gravísimo que se aprenda Derecho sin leer. Sí, me sorprende. Es decir, que se utilicen más herramientas pedagógicas como el cine, como el nombre, que no me parece mal, pero eso no puede excluir a los libros, como los videos, las películas, ¿no? Las imágenes que salen del internet, ahora la inteligencia artificial, o que la inteligencia lea por ti. Entonces eso me parecía muy grave. Y si le llamamos tradición a leer textos, a dejar textos a los alumnos para que los lean, entonces me gusta la tradición. Otro rasgo importante, el de los exámenes. En la competencia, insisto, no quiero yo pecar de ingenuo o de mentiroso. Sé que las competencias también se evalúan. La evaluación, de hecho, es una de las preocupaciones más importantes que tienen los de educación por competencias, pero sí la ven distinta. Piensan que los exámenes es la figura más tradicional de la evaluación, y yo lo vi porque tuve talleres, yo lo viví. Nos criticaban a los tradicionales porque decían, de seguro tú todavía hablas con examen, pero así como hablar de tú todavía prendes fuego con palos, ¿no? Como en la prehistoria.
porque ahora se evalúa integralmente y hay muchas cosas que se evalúan y rasgos y carácter y no sé qué, y algo del conocimiento, y no, es que no puede ser. Creo que otra de las cosas tradicionales que también pueden ser llamadas formalismo, no peyorativamente, es los exámenes de conocimientos, los exámenes escritos o los exámenes orales incluso en derecho. Eso también yo lo rescato mucho. Y la tercera cosa que rescato es lo de, que no lo desarrollé tanto en este texto, por cierto, pero lo tengo muy presente, es aquella virtud aristotélica de la ejemplaridad, de aprender del ejemplo de los grandes maestros. Y eso lo tiene absolutamente desvirtuado el modelo de competencias, donde nos colocan como facilitadores. Yo inclusive juego con la palabra y digo que mejor tendremos que ser dificultadores, porque ser facilitador nos coloca en un fuera del rol, me parece a mí, del proceso de enseñanza-aprendizaje, como un monitor, como alguien que simplemente acompaña, hace que no se pierdan los alumnos. Me siento como un cuidador de kinder, que está vigilando que no se caigan de la pista los niños que están bailando, ¿no? Y no, el profesor de la tradición, el gran profesor que ustedes y yo tuvimos en la Facultad de Derecho, en nuestras facultades de Derecho, que ya su llegada misma imponía respeto, sabiduría, y que de veras había malos y buenos, pero que los buenos profesores que podían darte una cátedra, una conferencia, pues una clase conferencia como las que tanto se critica desde las competencias, pero que aprendías más que muchas otras clases de profesores malos, sí, o que perdían el tiempo, que leían el código. Profesores que te hablaban, que construían un discurso verdaderamente apasionante, que te inspiraba como ahora se quiere, profesores inspiradores. Sí. Pues yo tuve muchos profesores inspiradores que hablaban, solamente hablaban. Y uno no olvida esas. Y yo creo clases. Que a mí me inspiraron. Puedo nombrar 3 o 4 profesores de la Universidad de Guanajuato que yo dije, si algún día yo soy jurista, yo me quiero parecer a él, me quiero parecer a ella. Y eso se está perdiendo en las competencias. Yo diría que esas 3 cosas hacen, Juan, que diga, si a esto le podemos llamar de alguna manera formalismo, pues sí, eso sería el reducto que yo conservaría. Mira. Bueno, a ver, como les decía, este libro está integrado por 4 capítulos, 4 ensayos. Hay otro más que habla sobre las 10 patologías formalistas en la cultura jurídica mexicana, tras los pasos de Manuel Atienza. Entre paréntesis, creo que los pasos de Manuel Atienza andan por todo este lugar. Y eso está muy bien, ¿no? Aquí ambos mis colegas hicieron su doctorado en Alicante. Yo hice la especialidad. Así que creo que tenemos a Alicante en común. Sí. Y Atienza, por supuesto que siempre es una influencia muy importante. El tercer ensayo es Acceso a la Justicia y Desigualdad Estructural, un caso víctima, y el cuarto, la doble dimensión del constitucionalismo y algunas vicisitudes de su implantación en México. La verdad es que el libro tiene muchas, si nos podemos saber las 10 patologías o estas dobles dimensiones, creo que necesitaríamos más tiempo del que tenemos ahora, y por eso yo quiero irme directo a un caso, que es el que se trata en el ensayo 3, que es el caso víctima, que me parece muy buen ejemplo y muy atinado que lo hayas usado como el tema para un solo ensayo, pero que también da para comentar en todos los demás, ¿no? Desde las patologías, desde qué hacer y no hacer, y cómo los tribunales constitucionales podrían estar elaborando sobre teoría, y dándole dimensiones a los derechos constitucionales, a los derechos sociales, que ya van más allá de la realidad, ¿no? Entonces, cuéntanos, porque es ese del que tanto te reías, es uno de este caso de Bahía de Banderas, ¿no? Cuéntanoslo brevemente. Hay que decir que hay varios casos. Sí, pero este es el caso del libro. Para morirse de la risa, sí. y muy divertidos y trágicos a la vez. Sí, no, claro. Porque nos reímos de la tragedia. Del nivel de nuestra administración de justicia. Este caso de Bahía de Banderas es un caso del más o menos 2006, mediados de los 2000, donde una persona que manda construir un penthouse en Bahía de Banderas, un penthouse de lujo, es decir, de muchos millones de pesos, y el contrato está en dólares y todo, le hacen su penthouse, pero a la hora de entregárselo
una de las 2 habitaciones que tiene el penthouse no tiene vista al mar. Y claro, bueno, tú puedes estar totalmente en desacuerdo con cómo te hicieron el proyecto, decir que hubo un error en el contrato, en las obligaciones, que no es lo que tú firmaste, cualquier cosa, y puedes pelear eso contractualmente y decir que hay un cumplimiento incontractual. En eso creo que no hay ningún problema. El problema que Roberto analiza es cómo ese caso llega a la Suprema Corte y cómo la Suprema Corte lo configura mal, lo califica mal, que es una figura, esta idea de la calificación es un problema técnico, ¿sí? Es decir, los hechos nadie los duda, están probados. El problema es que la Corte ve este problema por los argumentos que usa la misma abogado de la persona, lo presentan como un caso de violación al derecho a la vivienda digna, como un derecho social. Y la Corte, de una manera sorprendente, pero que da risa. Y que no es solo el ministro, sino los 5. La sala. Es una sala, es toda una sala, la que va a decidir y darle la razón, o sea, de que se le está violando el derecho a la vivienda digna. Claro, Roberto analiza un poco los argumentos, primero de todo, cómo es que un caso así llega, que es parte de estos formalismos que hay, del mal diseño del amparo que tenemos, donde permite que casos de este tipo que no tienen, no deberían tener ninguna razón para llegar a la Corte y presentarse como un caso de derechos humanos o cosas así, se termine concibiendo como un caso de violación a los derechos humanos y particularmente de los derechos sociales, que es el derecho a la vivienda. Entonces, Roberto, digamos, analiza un poco la doctrina de los derechos sociales y luego contrasta cómo la Corte ignora totalmente la doctrina sobre los derechos sociales y convierte un caso, que es un caso civil, en un caso de derechos humanos y particularmente de derechos sociales. Y eso es lo que sorprende, digamos, la pésima argumentación y argumentación tan formalista que le permite a la Suprema Corte, con argumentos, ¿cómo calificamos ahí a los activistas? ¿Cómo sería la patología? Los activistas. Activistas formales, activistas formalistas. Activistas formalistas, sí. Esa sería la patología que está detrás, que creen que están haciendo una decisión de vanguardia y lo que están haciendo es ridículo. Es ridículo. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Y se podría construir ahí casi un directorio de decisiones patéticas en ese activismo, que quieren ser activistas de derechos humanos, pero que terminan empeorando todo y confundiendo la doctrina de los derechos humanos. Y yo creo que este es de estos casos donde no sabes si reír o llorar, porque sí. es divertido darte cuenta de las tonterías que se hacen, pero es trágico que luego esto quede como una decisión, como un precedente, y como un precedente que puede obviamente seguirse. Ojalá no se siga y ojalá se ignore esto como un precedente, pero pues no faltan los litigantes que, aprovechando esto, quieran elevar cualquier caso como un caso de derechos humanos o de derechos sociales, sin ningún mérito. Sí, la construcción del concepto de vivienda digna, de dignidad, pues está pensado para un sector social, ¿no? Tiene que haber un mínimo, un mínimo en los derechos de las personas para vivir dignamente. Y eso significa, sobre todo, si estamos pensando en que necesitamos vivienda para todos los estratos sociales, en un contexto como el mexicano, en donde hay un gran nivel de pobreza, pues lo que se requiere desde la Constitución es de otorgar esos parámetros mínimos. Pero esos parámetros mínimos, llevarlos a alguien de otro nivel social, que lo que tiene es un departamento de lujo frente a la playa, y que digas que no es digno que mi habitación no tenga ventanas, y entonces eso tenga trascendencia para una resolución judicial. El abogado de este caso fue un abogado, hizo su trabajo, ¿no? Sí. Tiró la estrategia, y le salió bien. Tiró la cuerda. Pero ya había litigado, o sea, lo interesante es que él ya había perdido en primera y segunda instancia. Él sí trató impugnó el contrato, dijo que había incumplimiento del contrato,
alegó hay un incumplimiento de una normativa municipal que no tenía nada que ver, y el tribunal de primera y segunda instancia le dijeron, usted no tiene, usted firmó los planos, no había ningún engaño, no hay ningún vicio del consentimiento, fue la obra que usted firmó, entonces no hay nada, o sea, no podemos ni condenar a la constructora a que le indemnice ahora porque usted firmó eso y es lo que tiene, ¿no? Entonces el abogado, una vez que pierde en la vía civil ordinaria, como hacen los abogados pillos, perdón que lo diga así, pero dice, yo le tengo que cobrar más a mi cliente, ¿no? Que además gasta en dólares, pues le voy a decir que nos vamos a la corte. Y voy a ensayar derechos sociales a ver si pega, porque igual le hubiera cobrado aunque le hubieran dicho que no, claro. Pero ganó. Yo creo que el primer sorprendido fue el abogado. Quiero pensar que ese abogado dijo, no puede ser que me haya salido esto, ¿no? Porque ahí la ingenuidad de los funcionarios que trataron en este caso, colegas míos, compañeros secretarios, esto solamente sale de un secretario, de una secretaria, estoy cuenta, que se lo propone al ministro y que el ministro se lo compra y que los otros 4 ministros también. Y a mí me sorprende cómo en un tribunal colegiado de este nivel no haya habido una voz que dijera, oigan, no podemos consentir esta tontería, ¿no? Claro. Y ninguno. Y eso habla de muchas cosas, de un desinterés de estos casos. Se ven muchos casos. En una sesión ordinaria veíamos 50, en las normales. Había sesiones de 100 casos. Pero una de 50 casos, 10 por ministro en la primera sala donde yo trabajé, muchos casos de estos que dice Juan, pasaban inadvertidos. Nadie nos dábamos cuenta, porque cada uno de nosotros estábamos en tus 2 asuntos, en cuidándote del dictamen que te iban a hacer, etcétera, ¿no? Y a veces alguien que no había visto este asunto, pues se lo pasaba el ministro decía, está bien, a favor, se votaba y no se veía la dimensión hasta después, ¿no? Yo me encontré con estos casos, a mí no me tocó dictaminarlo. ¿De qué año fue resuelto? Es como 2007, 2008. Muy bien. Ahora, hay uno de los ensayos que integran este libro, son las 10 patologías formalistas. ¿Cómo traducirías el caso entonces con alguna de estas patologías? Está de hecho, está empatado porque lo desarrollo, como bien dice Zoraida, en un capítulo aparte, pero forma parte también de allá lo mencionas. Ahí lo menciono, sí, tiene su nombre, ahorita te digo. Entonces, ritualista activista. Es un esquizofrenia ritualista activista, dices. Exacto. Oye, tú ya estás bueno para un DSM. Es que esta esquizofrenia es porque o te vas al ritualismo o te vas al activismo de un lado a otro, ¿no? Sí. Y yo lo decía así, mira, por ejemplo, cuando hay precedentes activos, no activistas, buenos precedentes de derechos, la gente se los toma de forma formalista, o sea, se aprenden los precedentes buenos, qué sé yo, aborto, matrimonio igualitario, ¿no? Que fueron buenos precedentes en su momento. Pero cuando se los aprende el secretario formalista, los aplica sin ver el fondo, sin ver si aplica el caso concreto. Y dice así, ¿no? Y otra cosa que quería mencionarles, bien interesante, que se aprende en las cortes, en los tribunales constitucionales, al menos como el de México. Yo alguna vez encaré a compañeros como él, ¿no? Como este caso, en este caso no fue ese, pero otro caso parecido, a otro colega, y le dije, oye, esto no es así, ¿no? Era un asunto ¿se acuerdan ustedes de aquel caso de, ¿puedo decir groserías acá? Sí. El asunto de puñal y maricón, es que así se decía. El asunto de la jornada de letras libres, que era una pugna de 2 periodistas y se ofendieron y terminaron denunciando, terminaron en un caso de... Bueno, este es un caso en el que no podemos evitar las palabras, porque si no, no lo entendemos. Imagínate, ¿no? Claro, no se puede. De violencia de género y de violencia sexual, de homofobia. Lo cometió en un caso de homofobia, porque se ofendieron verbalmente. Y llegó a la corte también. Y la corte hizo un precedente sobre hate speech, sobre discurso de odio, donde no había caso. Y yo encaré al secretario, que es además que colega, amigo, oye, ¿estás de acuerdo que esto no es un caso de hate speech por donde lo veas? Es un asunto contractual de 2 señores que se... Claro, y se necesita precisamente entonces para... Entonces no están los elementos que están detrás de un discurso de odio. Y me dijo, claro que no es discurso de odio, pero había que hacer un precedente porque la Corte no tiene precedentes. O sea, es construir artificialmente precedentes. Es lo que tú llamas en tu libro la falta de higiene conceptual. Exacto. Es decir, es una idea de Roberto. Dice, no se hace un adecuado tratamiento teórico de los conceptos, de las teorías que giran en torno al problema, y por lo tanto el problema se enfoca mal. Puede ser que hayan temas de interés teórico que motivan el interés de los ministros o de los abogados,
pero no se estudian a fondo y no se entienden incluso correctamente los problemas, y eso termina tergiversando y ridiculizando la forma como se termina decidiendo el problema. Porque, por ejemplo, en el caso del penthouse, había una cuestión de fondo en la interpretación del derecho a la vivienda, de si se trata, por ejemplo, el derecho a la vivienda solo una vivienda básica, mínima, solo para personas vulnerables. Bueno, eso se puede discutir, y ahí hay una discusión que se puede dar muy en serio, de si, por ejemplo, una persona rica puede ser afectado su derecho a la vivienda. Yo creo que sí, y creo que hay muchas maneras donde no necesitas ser parte de un grupo estructuralmente desaventajado, donde se te puede violar tu derecho a la vivienda digna. Y hay muchas formas en que se te puede violar el derecho a la vivienda digna sin que seas una persona de un grupo vulnerable. Esa es una discusión importantísima, pero estos llevan a tergiversar ese problema y convertir el tema de si tener una ventana con vista al mar es una vivienda digna o no, eso. Y eso es verdaderamente ridículo, y sobre todo en un país como este. Claro. O sea, imagínate todos los que viven en esas zonas, no en los penthouse con vista al mar, sino los que viven atrás en las montañas, etcétera, etcétera, que no ven más que las vecindades, claro, y las construcciones del hacinamiento, muchas veces. Entonces, que todo eso obviamente automáticamente es vivienda indigna, pero solo estás protegiendo a los ricos. Ese es un problema grave. Como los derechos humanos, también es otro problema muy importante, terminan usándose para defender más a los ricos en las cortes, y por falta de higiene conceptual, que a la gente necesitada. Ese es otro grave problema de cómo usamos el derecho o lo mal usamos. Claro. Me gustaría que nos trajeras alguno de estos casos más, de estos que nos habla bueno, yo tengo una lista interesantísima. El del panda fue en la pandemia, pues, hubo un precedente también anterior de una persona con Asperger que ganó un amparo en la corte, y que por primera vez en la historia se hizo un formato de lectura fácil, porque tenía una discapacidad mental, y se pensaba que para que pudiera acceder, entender bien la sentencia que le beneficiaba, le otorgaba un amparo a este chico, pues se hizo un formato, ¿no? Se sacó de derecho comparado, fue un modelo español el que se hizo, estaba bien, era una hojita donde se explicaba con mucha sencillez: mira, tú ganaste, vas a poder tener un apoyo, no sé cuánto, ¿no? Entonces eso significó un precedente que muchos jueces en el país dijeron: no, claro, aquí está yo también voy a hacer lectura fácil, y lo empezaron a entender la lectura fácil de cualquier manera, ¿no? Disparando como con escopeta para cualquier tipo de caso. Y este es el caso de un niño que en la pandemia, ¿te acuerdan que en la pandemia al principio no había vacunas para los niños, para cierto rango de edad? Entonces mucha gente se fue al amparo, a pedir amparo para que le dieran la vacuna, y se fue un sobreseimiento, porque en lo que tramitaba el amparo, pues se dieron las vacunas y lo vacunaron. Le dijeron: no, se sobresee el caso. Pero a la jueza se le ocurrió decir: bueno, vamos a hacer como es un niño, el quejoso en la parte material, porque el quejoso era la parte formal, claro, el abogado, los padres, los representantes legales del niño, y el niño tiene que entender 5 años. Entonces, hacerle explicar un sobreseimiento a un niño de 5 años, la mejor manera que se le ocurrió a la jueza fue hacer un dibujo de un panda. Sí, ponerle un adornito. Un adorno con un panda comiéndose una caña, un carrizo, y explicarle: niño, fíjate que perdiste, pero no. Entonces, a mí me parece que raya en el ridículo. Porque decía que además de lectura fácil tenía que ser tierno. La sentencia tenía que ser tierna para el niño. Tierna para el niño. Sí, eso no es necesario. Por supuesto que no es necesario. Primero, eso, no es un caso de los que se hicieron el precedente para lectura fácil, no entra en este nivel. Sí, ahí está el y yo sé que nos lo pone en el libro del doctor. Es que está en la sentencia, se le ocurrió al tribunal dejarlo. O sea que si tú vas al ejecutoria, vas a ver el pandita. El pandita. No es chiste mío. O sea, yo saqué una foto de la sentencia y la puse ahí porque existe, tal cual. Sí, me hiciste recordar
Bueno, aquí en la UNAM hay ese es el, perdón que digo, pero ese es el como que el extremo del formalismo. Es el extremo del formalismo, pero sí, le voy a mencionar, aquí en la UNAM hay una comisión de honor de la que tú formaste parte, ahora yo formo parte de ella, como directores que fuiste y que soy, y esta es una instancia, digamos, de resolución, y en una ocasión en que íbamos a emitir una resolución dirigida a un adolescente que está cursando su bachillerato en la UNAM, nos propusieron una resolución parecida y no, el criterio de la comisión fue, no, tiene que ser formal porque pues es un adolescente, pero entiende muy bien. Claro, no tenía pandas. Ni hablamos de ternura, pero esas cosas tienen que tener cabalidad. Claro, a mí ese tema me gusta mucho. En la pandemia yo participé en un seminario internacional con españoles y mexicanos sobre sentencias de uso, de lectura sencilla. Ha sido una de las cosas que he defendido desde que empecé en la corte, en un proyecto que tengo de sentencias también, de cómo se debe escribir una buena sentencia. Claro. Está en otro libro. Ajá. Y una de las cosas que yo siempre critiqué fue el lenguaje oscuro, el lenguaje abigarrado, el barroco, el exceso de latín, eso que le llaman vulgarmente el abogañol, ¿no? Ese lenguaje que parece que solo los abogados nos entendemos. Yo soy crítico de ese lenguaje, pero este es el otro extremo. O sea, una cosa es a escribir con claridad, escribir en castellano, en español, respetando las reglas, y procurar siempre la claridad del texto, la comunicación fluida. Y otra cosa es caricaturizar, voy a utilizar la palabra de Atienza, infantilizar el discurso jurídico. Tampoco es una solución, porque como sea, el derecho tiene cierta estructura técnica que necesita un traductor. O sea, no es para todo, perdón por... Hay que hacer el esfuerzo por maximizar la claridad. Eso sí, si puedes decir expediente en lugar de auto, porque cuando digo yo auto, en papá piensa en un coche, ¿no? Mi papá no es abogado. Claro. Pero sí, no confundas a la gente con esas metáforas confusos que utilizamos nosotros los abogados. Bueno, tradúzolos a un término que no sea más claro, no que no sea tan ambiguo, pero de ahí a que tú puedes explicar un desahucio, no sé, un desalojo, ¿no? O un sobreseimiento. Claro, puedes decir, no, pues, si tu caso no se va a ver, se desechó, no se va a revisar porque no cumplió con ciertas reglas. Eso lo puedes hacer. De ahí a ponerse dibujitos y animalitos y cosas tiernas, me parece que eso también afecta al discurso jurídico y tampoco comunica bien, porque entonces o vendes falsas expectativas o completamente comunicas una cosa que no está resolviendo el tribunal. Sí, claro. A ver, creo que ahí entre todo lo que, o sea, aunque este se vea un libro delgado, la verdad es que tiene un contenido muy rico. Hay mucha sustancia en estos es que la editorial no quiso gastar. Además la letra es chiquita, no es cierto. Letra más grande. No, es una letra que se lee muy bien. No, a mí algo que me llamó la atención por algo que yo trabajo, o sea, por mis propias líneas de investigación, y en lo que estoy totalmente de acuerdo y me gustaría que comentaran quien quiera, es esta doble dimensión que se ha dado de los procesos. Por ejemplo, el proceso penal, que se dijo vamos a hacerlo ágil, vamos a hacer que todos los actos procesales caminen en forma oral y que haya mucha participación de las partes, pero que esto se resuelva pronto, porque una justicia pronta pues es una verdadera justicia. Pero tenemos el juicio de amparo, que ese no ha evolucionado. Entonces tú lo haces ver en materia penal, creo que en otras materias no sucede lo mismo, además de que es un juicio al que es difícil acceder por sus propios tecnicismos, entonces no cualquier abogado está capacitado para promoverlo. ¿Qué nos comentes? Bueno, yo he sido un crítico del amparo mexicano desde hace mucho tiempo. El amparo yo creo que es el epítome del formalismo jurídico. Sí. Yo creo que no exagero demasiado, a ustedes se los digo como egresados de la UNAM, lo que nos decía un profesor en Guanajuato: para ser un buen litigante en México necesitas 2 carreras, derecho y amparo. Porque el amparo parece tan sofisticado que en sí mismo es toda una disciplina. Yo me dediqué mucho tiempo al amparo y no me considero un conocedor profundo del juicio de amparo. Trabajé en la revisión del amparo directo, del indirecto en la corte, pero toda la tramitología en un amparo indirecto o en uno directo y todas las incidencias que existen en medio y la vasta jurisprudencia que se va creando día con día, que lo va haciendo todavía más difícil, es decir, excepción de la excepción de la excepción, pues está lleno de formalismos, ¿no? El juicio de amparo. Y efectivamente, cuando choca el tren del amparo, que es
decimonónico, formalista, tradicional, con una concepción de la verdad más de contraste con la realidad, ¿no? Sí. Y cuando viene un modelo epistemológico oral, donde la verdad ya no se basa en la evidencia necesariamente, sino en el convencimiento, es más una versión pragmática de la verdad, sí, en lugar de una concepción un poco más orientada a la demostración de la evidencia, como la que estamos acostumbrados en la ciencia, etcétera. Pues resulta que tenemos casos en los que efectivamente las cosas pasaron en la realidad empírica, pero en el proceso, en la declaración, no se logran demostrar. No se lo dijo, porque no sé, se le traspapeló el papel al abogado. Y resulta que se considera verdadero algo que se probó en el juicio oral. Pero cuando esto lo llevas al amparo, por supuesto que no pasa. Sí. El amparo frena todas esas construcciones pragmáticas que se hacen en la concepción oral, o que vienen del mundo de la tradición oral, y chocan con el amparo. Y eso ha sido el freno desde 2008 hasta la fecha, que ha permitido que no avance adecuadamente la oralidad, sí, el proceso de la oralidad de México, ¿no? Sí tiene avances importantes cuando no llega al amparo, pero sabemos que en México prácticamente todo juicio puede, no digo que llega, pero puede llegar al amparo. Entonces es altamente probable, altamente frecuente que muchos procesos penales pues brinquen al amparo indirecto primero, y cuando ya hay sentencia definitiva el directo, y que entonces el amparo, lejos de permitir que avance los méritos de la oralidad, la frenan. Pero no la frenan por malas razones, la frenan por diseño, porque así es el amparo, sí, ¿no? Claro. Y nadie nunca pensó, y no ha pensado en reformar el amparo o en darle la vuelta a la reforma penal. Sí, es mucho el respeto que le tenemos a esa estructura. Y si a eso le sumas el formalismo con que aplicas la ley de amparo, llegas a casos como algunos de los ejemplos que tú muestras. Sí. Que, digo, alguno que voy a mencionar no es para reírse, es para llorar, que es, por ejemplo... Déjame interrumpirte un poquito, porque ya estamos cerrando el programa, y yo quiero que tomes la palabra, pero con la idea de ir cerrando, con que nos cierres con tu opinión, como una opinión perfecto, que nos ayude a darle una visión completa. Sí, voy a terminar nomás mencionando justamente este caso donde él muestra cómo en un caso de amparo contra la desaparición forzada, sí, muy importante, se multa al abogado por no ofrecer el domicilio de las víctimas. ¿Y por qué no presentó al desaparecido? Porque no presenta el domicilio donde encontrar y notificar a los agraviados. O sea, ese es raya en lo ridículo, y esto no es para reír, es para llorar. Pero bueno, para concluir, o sea, yo creo que este libro tiene pues esas virtudes que yo señalaba, de ir reflexionando sobre lo que es una teoría o una forma en que vemos el derecho, que es la concepción formalista con todos sus vicios, anteponerle el modelo constitucionalista que se propone la defensa de los derechos humanos, tomárselos en serio, y cómo ese nuevo modelo está chocando pues con nuestra formación y nuestra tradición y nuestras instituciones y nuestra cultura formalista, y cómo entonces nos enfrentamos a cosas que rayan o en lo trágico o en lo risible, ¿sí? Y en lo dramático. Y creo que para un estudiante es una manera nada formalista de aprender teoría y de aprender lo que es trabajar de abogado, litigante, en una jurisdicción, etcétera, enfrentarte a todos esos problemas que obviamente no salen cuando tú lees un código, que no salen cuando a veces tú lees un manual de derecho penal o de derecho civil, de lo que sea. Y que aquí estás viendo cómo esos casos se transforman en casos ridículos o en casos graves, en casos trágicos, por esa mala formación y esos vicios que arrastramos. Entonces yo invito obviamente sobre todo a los lectores jóvenes, a los estudiantes de derecho, pero no les haría nada mal a todos mis colegas, leer esta obra de Roberto, La trampa de la forma, donde además hay muchas otras cosas que se pueden discutir también de fondo, pero ahorita yo los animo a comprar el libro, a discutir y a ver cómo funciona en la práctica el derecho. Eso es bien importante. Muy bien. ¿Cómo funciona? Roberto, 1 minuto de cierre. Gracias. Bueno, pues yo no tengo nada más que agradecer a la UNAM esta oportunidad de charlar con dos grandes amigos.
Siempre se siente bien que hablen bien de uno y de lo que uno hace. Claro, me voy a morder un poco el rebozo, pero de verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, pues está ahí a su disposición a la crítica. Como dice Juan, hay cosas que a mí me interesa, que están debajo del texto, que me gustaría seguir discutiendo, que sigo trabajando en ello. Y pues nada más, ojalá que les guste, que la puedan adquirir la obra. Y pues estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Nosotros lo vamos a adquirir para llevar algunos ejemplares a nuestra biblioteca. Sepan que tenemos un espacio de biblioteca en la Facultad de Medicina y es para nosotros verdaderamente un gusto, digo nosotros, el programa Mundo Forense, pues haber aprovechado este espacio para poder divulgar lo que hacen nuestros académicos, las disertaciones que se pueden dar en el espacio universitario y pues aprovechar por ahí para reunirnos los amigos, colegas y platicar de estas cosas que tenemos en común y que nos hacen pues poderlo llevar a la reflexión académica y tú que has tenido esa oportunidad, pues llevarlo a asuntos reales y que sirva para quienes están trabajando ahora en los juzgados, tomando resoluciones como experiencia de lo que no debería de ocurrir. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado esta mañana. Les esperamos para que nos vuelvan a escuchar el siguiente miércoles a las 11 de la mañana en otro programa de Mundo Forense. Muchas gracias. Muchas gracias.